Por primera vez, España supera los 5.000 trasplantes al año. ¿Qué comunidades son más generosas a la hora de donar órganos? Descubre cómo tú también puedes ser donante en vida. ¿Viven los padres excesivamente preocupados por el estado de salud de sus hijos? ¿Cómo distinguir cuándo un síntoma es urgente y cuándo no? Se lo preguntamos a la pediatra Lucía Galán. Ansiolíticos, somníferos, el consumo de psicofármacos se dispara en nuestro país. ¿Qué pastillas generan más adicción? ¿Cuál es la alternativa para no tomar tantos medicamentos? Ultrasonidos y resonancia magnética para pacientes con Parkinson o problemas de próstata. ¿Qué ventajas tiene este nuevo tratamiento? Y además, la moda de abrir, calentar y servir. ¿Cómo se elaboran los platos que compramos en lata? Analizamos su composición nutricional. Será en los próximos minutos, en Saber Vivir. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por prestarnos su atención. Hoy jueves nos vamos a detener en el test de salud mental que le han hecho al presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Ana, ¿en qué consiste el test de Montreal? Pues es un instrumento muy útil para los médicos porque nos sirve para detectar un pequeño deterioro cognitivo. Suele durar más o menos como 10 minutos, la máxima puntuación serían 30, pero si tenemos más de 26 ya se consideraría normal. Y bueno, para demostrar que es fácil de hacer, pues vamos a hacer no todas las preguntas, pero algunas aquí. En concreto se las voy a hacer a mi compañero Luis. Ha sido el afortunado es tú. para pequeños trastornos, has dicho, ¿no? Exactamente. Los grandes no los... Vale. Entonces, necesitamos una hoja... Igual ha sido un claro ejemplo, perdón. Una hoja y más un de boli. 26 tiene que dar, ¿no? Más de 20. Sí, realmente no le vamos a hacer todas las preguntas, por tanto, pero para que vean por más o menos... Por motivos televisivos y claro, de tiempo, ¿eh? Exactamente, porque 10 minutos no podemos estar. Pero Luis, la primera pregunta sería, dime exactamente qué día es hoy. Es 18 de enero, porque lo dice aquí. No vale mirar, es que lo no pone vale el mirar. 18 de enero del 2018. ¿Y día de la semana? El jueves, ya se acaba la semana. Perfecto. Quiero que cojas la hoja y dibujes en la hoja un reloj que marque las 11 y 10. No, este no te vale, ¿no? Ser. Eso pues no vale un reloj digital, Luis. Tiene que ser un reloj con es que las más rápido. agujas. Listo no le gane nadie, no, también desde es luego. verdad, doctora. 11 y 10. Que puede parecer muy fácil para quien nos esté viendo y esté bien, pero dibujar las 11 y 10, que significa las agujas una para cada lado, tiene su complejidad si empezamos a tener ya un pequeño deterioro. El siguiente sería, te voy a decir 5 palabras. Me las tienes que repetir. Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Perfecto. Ahora, otra pruebecita. Te voy a decir 5 números y me los tienes que decir al revés. 2, 1, 8, 5, 4. 2, 8, 1, 5, 4. A ver, pero te he dicho que me los digas al revés. Ah, ¿al revés? Sí. Pues 4, 1, 5, 2. Bueno, está un poco despistadillo. Aquí no le pondríamos el máximo puntuación. Ahora quiero que, empezando desde 100, vayas hacia atrás restando de 3 en 3. De 3 en 3. 100, 97, 94, 91, 88, 85... Perfecto, con que hagas 5 ya tendrías la máxima puntuación. Y por último, ¿qué 5 palabras dijimos antes? Rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Perfecto. Como ven, bueno, pues ustedes en casa también lo han podido ir haciendo. Casi. Salvo el de los números al revés, se ha trastocado un poco. Bien. Tenemos un doctor en plena forma. Pequeños trastornos. ¿Es difícil? Bueno, es que hay que estar concentrado. Aquí los focos, las luces, el público, me distraen todo. Claro, aquí y en una consulta imaginamos que también el nivel de distracción pues es bastante grande, sobre todo el nivel de presión. Bueno, si le ha producido curiosidad, pues ya sabe, consulte con su médico. Cada vez encontramos más comida preparada en latas, pero ¿es bueno comer alimentos en lata? Hoy en Saber Vivir, comida enlatada en nuestra despensa. Una buena noticia. Hoy celebramos que por primera vez en España se han superado los 5.000 trasplantes al año. Son datos del 2017. Luis, ¿qué comunidades donan más órganos? Pues mira, según lo vemos en el mapa de España, la comunidad que más donantes por millón de habitantes tiene es Cantabria. Cantabria, lo vemos en el siguiente mapa, es la comunidad que más donantes tiene. Ojo, donantes, no donaciones, porque a veces un donante
es donante de varios órganos. Entonces, bueno, pues vemos que Cantabria tiene 74 donantes por millón de habitantes, o sea que ha sido la comunidad más generosa. Le sigue de cerquita la siguiente comunidad, también está en el norte, sería La Rioja, y como veíamos, tienen 71 donantes por millón de personas. La verdad es que la cifra también está fenomenal. Y muy de cerca le sigue, pues eso, País Vasco y Navarra, con un 70 donantes por millón de habitantes, y luego ya Murcia, que también está con 66, o sea, hay mucha generosidad distribuida por España, principalmente, como se ve, según este gráfico, en el norte, pero vamos, por toda España. ¿Pero qué nos hace ser los que más donamos? Parece que la directora de la Organización Nacional de Trasplantes lo tiene muy claro. El éxito español radica fundamentalmente en 3 elementos. Por una parte, lo que podemos decir es fundamental es el Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, la clave del modelo español radica en la organización del sistema, lo que nosotros llamamos la figura del coordinador de trasplantes en los hospitales específicamente autorizados para la donación de órganos. Y por supuesto, y sin duda alguna, tiene que ver con la generosidad y la solidaridad de la ciudadanía española. El 87% de las familias en representación de sus seres queridos dijeron que sí a la donación en el año 2017. A mí lo que me gustaría preguntarle a Beatriz Domínguez Gil es precisamente cómo son las cifras en el caso de las donaciones en vida. La donación en vida, particularmente en el caso del riñón, contribuye de forma importante a la actividad de trasplante renal. En concreto, el año pasado, el 10% de los trasplantes que se hicieron en España se realizaron con un riñón que había donado una persona en vida a un ser querido. No obstante, la mayor parte de nuestra actividad de trasplante de órganos depende de la donación de personas que han fallecido y han deseado donar sus órganos después de su fallecimiento. Y desde luego, cuando uno está esperando un trasplante, lo que quiere es que haya una lista de espera muy pequeñita. Somos los que más donamos, pero a la lista de espera, ¿qué habrá pasado con ella? Beatriz. A finales del año 2017 había aproximadamente 4.800 pacientes en lista de espera para un órgano. Cuantitativamente, el órgano más demandado es el riñón, seguido del hígado y posteriormente de los órganos torácicos, corazón y pulmón. De esos 4.800 pacientes, 74 eran niños, pero es importante resaltar que la lista de espera a final de año 2017 ha disminuido sustancialmente con respecto al año anterior. Fíjense que ha disminuido en casi 600 pacientes menos que estaban esperando un órgano a final de año. Una muy buena noticia, sin duda. Una muy buena noticia, generosidad y solidaridad. Quizá lo que le vamos a contar ya lo intuye usted si convive con pequeños en casa. Se da la circunstancia de que los menores de 10 años son el primer motivo por el que los padres enferman de catarro. Lucía Galán, pediatra de Saber Vivir, buenos días. Hola, buenos días. No sé si te coge por sorpresa esto. Pues no me coge por sorpresa. La verdad es que, bueno, es sentido común, ¿no? Tengo al niño malo y nos lo ha pegado a todos. A todos, sí. Yo tengo muchos abuelos en la consulta incluso que dicen, yo nunca me había vacunado de la gripe hasta que he tenido a mis nietos, que es que caigo todos los años y ya de este año no pasa. Sí, los papás enfermamos en cuanto tenemos niños escolarizados en casa y los pediatras también, ¿eh? Yo nunca caí tan enferma como mi primer año ejerciendo como pediatra. Hasta que te inmunizas, supongo, ¿no? Bueno, poco a poco, sí, te vas haciendo fuerte, qué remedio. Bueno, hoy nos preguntamos por el nivel de preocupación de los padres y de las madres cuando enferma a un niño. ¿Hay mucha precipitación por llevarlo al médico? ¿Es algo que se nota en consulta? Sí, hay mucha ansiedad generalizada en todos los papás. A ver, es natural. Los papás primerizos, pues ante los primeros síntomas, pues tienen miedo, como es lógico. Todos hemos pasado por ahí. Yo la verdad que agradezco que consulten, pero también ahí tenemos que hacer un poco un acto de responsabilidad nosotros como profesionales de la salud en hacer una buena educación sanitaria a los papás y en esas primeras visitas, aunque nos lleve un poquito más de tiempo, explicarles en qué consisten los síntomas, cuáles son los signos de alarma, porque aunque te lleve más tiempo en esas primeras consultas, ganas tiempo posteriormente porque ya no los haces tan hiperfrecuentadores y al mismo tiempo los papás ganan en tranquilidad. Así que con los papás primerizos es lo que toca, sí, consultan, pobrecillos. O sea, que la cosa mejora con el tiempo, ¿no? Sí, claro, sí, todo pasa. Bueno, nos fijamos en los catarros, los mocos. ¿Son la primera causa por la que se lleva a un pequeño, a una pequeña, al pediatra? Sí, mocos, toses, fiebres, es el motivo estrella. ¿Pero se puede solucionar en casa o hay que llevarlos a consulta? Realmente no, o sea, realmente nosotros siempre decimos, mira, hay que vigilar el estado general del niño. Si el niño está contento, juega, come, está bien hidratado,
realmente para los catarros no hay tratamiento efectivo, ni los descongestivos, ni los mucolíticos, ni los antihistamínicos tienen evidencia científica demostrada en que acorten el proceso catarral, ni siquiera que los curen. Por supuesto, los antibióticos tampoco. Con lo cual, lavados nasales, que tenéis ahí muy bien, un suero fisiológico para descongestionar si están muy cargaditos, enseñarles cuanto antes a sonarse con pañuelos, lo ideal pañuelos desechables, lavarse bien las manos, beber mucha agua, porque el mantenerse bien hidratado sí que es un buen mucolítico, y esto sí que está demostrado, y vigilar los signos de alarma. Lo decías antes y a mí me ha gustado, hay que educar a los padres, porque es una inversión muy buena, porque fíjate, los que hemos hecho urgencias, los que hemos estado siempre en urgencias, siempre hemos tenido la impresión de que acuden por tonterías. Vamos a ver qué opinan los compañeros que atienden a los chavalines en urgencias. A ver. Juan, aquí en las urgencias de pediatría atendéis constantemente pacientes, pero ¿cuál es la hora punta? La hora punta de lunes a viernes suele ser por la tarde a la salida de los colegios y los fines de semana, en general todo el día. ¿Y son urgencias de verdad o a veces nos precipitamos? Muchas veces se precipitan padres primerizos. La verdad que muchas de ellas se podrían llevar a la consulta. Cuéntame alguna anécdota que os haya pasado que digas, este caso desde luego no era para tratar aquí en urgencias. Pues a lo mejor un paciente que viene porque tiene fiebre, que ha empezado hace 15 minutos, no le ha dado el antitérmico, no le da tiempo a ver si eso se pasa y llegan directamente al hospital. Claro, son tan pequeñitos, ¿verdad?, que cualquier cosa pues nos preocupa, lógico. Y Lucía, otro síntoma muy habitual, motivo de preocupación, es el dolor de tripa, cuando les duele la tripa. Sí, el dolor abdominal es un motivo también estrella en la consulta. Tenemos que diferenciar entre el dolor abdominal agudo, que es la primera vez que lo presentan y el niño realmente está afectado y amanece con dolor de barriga. Que los papás tengan en cuenta que solamente un 5% de estos dolores terminan ingresados y menos de un 1% la causa es quirúrgica. Normalmente suelen ser gastroenteritis, infecciones pasajeras. Y luego tenemos los dolores abdominales recurrentes, que son estos niños que de forma repetitiva se quejan de que les duele la barriga. Me duele la tripita. Eso es, cuando, pues antes de ir al cole, el domingo que ya se amenaza el lunes con empezar con el horario. Entonces hay que explicarles a los padres que aunque en la mitad de los casos no hay una causa orgánica, no hay infección, no hay inflamación, no hay intolerancias, no hay alergias, realmente el niño sí siente el dolor. Y a veces ese dolor es la punta del iceberg de un problema mayor que también debemos investigar. Si hay algún problema en casa con los papás, con los hermanos, en el cole, acoso. O sea que no solamente los pediatras nos debemos limitar a hacer las pruebas necesarias para descartar patología, sino tenemos que ir un poco más allá y valorar a la familia en su conjunto para descartar quizá un problema psicológico o en el entorno social del niño. Hombre, hemos oído a los pediatras cuando nos atienden en urgencias, pero yo creo que también es interesante oír a los padres cuáles son los motivos que les hacen llevar a sus hijos a urgencias. A ver. Suelo venir con mis hijos a urgencia pues por tema de bronquios, diarrea, vómitos. Uno de ellos es alérgico alimentario y bueno, pues para alguna ingestión accidental. Por fiebre, bronquitis. Que Tite le han tenido que operar de los oídos y he tenido que volver porque le pica el drenaje. Se han tenido que sacar, sí, tengo que venir bastante veces con él. Intentas aguantar un poco más para no venir a urgencias y realmente tendría que haber venido. Cuando eran bebés sí que acudía mucho a las urgencias, cuando tenían fiebre. En mi caso no vengo corriendo porque esta ya es mi tercera hija y entonces yo ya sé que generalmente se suelen poner enfermos y al tercer día o cuarto, si siguen con fiebre muy alta, sí que me acerco a urgencias. Llegas a pensar que igual tendrías que haber aguantado la noche en casa y que no tenías que haber venido por miedo más de los padres que por la gravedad. Y otra cosa muy frecuente también son los golpes en la cabeza, en cualquier sitio, pero sobre todo en la cabeza porque es la parte más noble, ¿no? Y yo siempre digo a los pacientes, o cuando me toca a mí, digo, la herida que se ve no preocupa. A los padres lo que le preocupa es lo que no se ve, porque a un chichón pues le pones así un poquito de arnica con la barra y tal, y se le pasa el chichón. Pero lo que nos preocupa es lo que no se ve. Sí, los dolores de cabeza... También tenemos que diferenciar dos dolores de cabeza fundamentales, que son las cefaleas tensionales, que son estos dolores de cabeza que los niños, pues como el dolor de barriga, se quejan sistemáticamente de que les duele la cabeza, normalmente no tienen náuseas, no tienen vómitos, no les molesta la luz, no interfieren con su actividad cotidiana, es un dolor así opresivo, como si tuviesen un casco apretadito, y generalmente eso no suelen ser motivos ni de alarma, ni de urgencia, ni de salir corriendo. Y luego tenemos las migrañas, que a partir de los 6-7 años sí que podemos tener niños con migrañas, que ya el dolor es mucho más incapacitante, más intenso, vomitan, les molesta la luz, llaman del colegio, tenemos que dar un analgésico más potente y eso sí que requiere de una atención pues más o menos rápida.
El arnica para los traumatismos, lo siento, pero no tiene evidencia científica de que funcione. Frío local. Pues están las casas llenas. Lo sé. Yo les digo, mira, mételo en el congelador y por lo menos el frío local de la barrita le hace efecto antiinflamatorio, pero poco más. Lucía Galán, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu asesoramiento. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Según se extrae de una encuesta realizada por una prestigiosa universidad de Reino Unido, al menos el 61% de las personas que prueban su primer cigarrillo se convierten temporalmente en fumadores diarios. El equipo calculó que más del 60% de los encuestados reconoció que alguna vez habían probado un cigarrillo. Según se extrae del informe, 2/3 de las personas que lo probaron se convirtieron en fumadores habituales, aunque solo fuese durante un corto periodo de tiempo. Dicen que para cada problema hay una solución. Hoy nos preguntamos por qué hay tantas personas que acaban recurriendo a las mismas pastillas, Luis. Bueno, a las mismas o a muchas. Fíjate el montón de pastillas que tenemos aquí. Y a veces debajo de todas las pastillas estas encontramos pues una depresión, encontramos una hipertensión, encontramos un problema crónico. Y entonces la gente se pregunta, me estoy encadenando, me estoy enganchando a los medicamentos. Y entonces, ¿voy a depender siempre de ellos? Bueno, pues a lo mejor necesita depender de ellos. O a lo mejor no. Y esa es la clave, saber si usted necesita medicación o la está tomando sin necesidad. Quizás uno de los medicamentos que más dependencia hace son los psicofármacos. ¿No sabes cuáles son los psicofármacos? Bueno, pues Toñi nos explica cuáles son y quién son las personas que más frecuentemente los consumen. Ansiolíticos, relajantes, somníferos, antidepresivos son los psicofármacos, un grupo de medicamentos cuyo consumo se ha disparado en España, según denuncia la Organización Médica Colegial. A juicio de los investigadores, la población de nuestro país está abusando y cada vez más de este tipo de pastillas. Y el peligro está sobre todo en su alta capacidad adictiva. Los psicofármacos enganchan, por eso el paciente se siente empujado cada día a tomar una pastilla para conseguir relajar los nervios, subir el estado de ánimo y ganar sensación de bienestar. Las mujeres mayores de 60 años son quienes más consumen este tipo de medicamentos, pero cada vez hay más que se hacen adictas, de ahí que los profesionales sanitarios empiecen a hablar ya de este problema como una auténtica epidemia. Esta mañana de jueves nos acompaña el doctor José Luis Carrasco, catedrático de Psiquiatría de la Universidad Complutense, director de la Unidad de Personalidad del Ruber Juan Bravo. Buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por venir. Viendo los datos, doctor, una piensa si las pastillas son una solución médica o pueden suponer un nuevo problema. Son una solución médica sin duda. Como el aire acondicionado es una solución para el calor, puede suponer un problema como casi todas las cosas que son buenas si se hace un mal uso de ellas, pero son una bendición de la naturaleza, de la ciencia, de la mente humana y de Dios, si se puede decir. Porque sin ellas las personas estarían enfermas y sufrirían mucho. Pero ¿no sería momento de revisar las prescripciones? Porque llega un momento en que cuando te enganchas a las pastillas, pues tienes un nuevo problema, algo que tratabas de solucionar. Sí, es un momento de revisar cómo están tomando las personas las pastillas, no de revisar las prescripciones, porque el problema de la adicción es cuando las personas toman las pastillas sin prescripción, cuando las toman por su cuenta. La prescripción a veces está mejor o peor hecha, pero eso la ciencia lo va regulando, ¿no? Con los ensayos clínicos y con las nuevas directivas y directrices y guías. Pero el problema es fundamentalmente que se hace un uso de los fármacos sin prescripción médica, sin control. José Luis, ¿cómo detectáis vosotros que hay una adicción? ¿Cómo podéis decir, usted está tomando esto sin necesidad? Cuando no sabemos que está tomando muchas más dosis, se detecta por el estado de intranquilidad, de nerviosismo, de inquietud, de irritabilidad del paciente y a veces por una sensación de que no están yendo las cosas como el médico piensa que deberían ir, como casi de que, dicho con mucho cariño, el paciente te está engañando. Se nota. O sea, no van las cosas como tendrían que ir. Cuando uno manda un medicamento para la ansiedad y el medicamento va bien, la persona viene mejor, la ansiedad ha disminuido. Quizá no se ha quitado del todo porque hay que tener un cierto nivel de ansiedad en la vida, pero las cosas están yendo bien. Cuando no están yendo bien y hay que subir la dosis y además el paciente no solamente está ansioso, sino que además está irritado, uno empieza a sospechar. Lo mismo pasa con un medicamento que tenga un efecto estimulante,
que es el otro tipo de medicamentos que más suelen, como se dice, enganchar. Pero yo creo que lo más importante, o sea, cuando uno tiene ansiedad o incluso tiene depresión, posiblemente hay una causa detrás de esa ansiedad y depresión que también hay que tratar. Las pastillas son muy importantes y son una herramienta fundamental, pero yo creo que, por ejemplo, hacer deporte, salir, intentar tener relaciones sociales, hablar con los demás, no quedarse encerrado en casa, llevar una vida equilibrada, dormir lo suficiente, creo que también puede ayudar mucho a no tener tanta dependencia a los psicofármacos. Una vida sana, física y mental, y atendemos también a esos síntomas que nombraba ahora mismo el doctor, la intranquilidad o la irritabilidad. José Luis Carrasco, muchísimas gracias. De acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Baylor en Estados Unidos, escribir un listado con las cosas que hay que hacer al día siguiente, justo antes de acostarse, puede servir para conciliar el sueño. Según afirman los científicos, nuestras tareas pendientes están en constante crecimiento, por lo que la clave está en descargar las responsabilidades antes de acostarse, algo que teóricamente ayuda a liberar la mente y a dormir mejor. Un gesto que sin duda les va a sonar, ¿eh? La rapidez de los tiempos hace que lleguemos a casa, que hagamos clac, lo pongamos en un plato, lo metamos al micro y nos lo comamos tan contentos y tan contentas. Andrea Calderón, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por venir. Nutricionista de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación. Nutritivamente hablando, ¿estos son platos completos? ¿Son platos saludables? Bueno, a simple vista sí, porque tenemos combinaciones con todos los grupos de alimentos. Tenemos las verduras, legumbres, proteína animal, cereales. Es decir, pueden ser completos y pueden estar en una dieta saludable, siempre eligiendo las opciones más sanas dentro de ellas. Una de las latas más consumidas yo creo que son las de legumbres, entre otras cosas porque es el plato que más cuesta preparar. O sea, lleva mucho tiempo hacer una fabada con chorizo o unos garbanzos o unas lentejas porque el chup, 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 chup. Pero es verdad que las legumbres son unos alimentos que no tienen que faltar en una alimentación equilibrada. Tenemos un problema con el micrófono, con el micrófono de Andrea, porque nos aportan, como bien decía Andrea, hidratos de carbono, nos aportan proteínas de muy buena calidad, nos aportan minerales, vitaminas, por tanto, callos con garbanzos, estas lentejitas con chorizo, que se podrían hacer también con pollo, aquí tenemos garbanzos con espinacas o la fabada asturiana, que está riquísima. Pero sí que es verdad que la lata, o sea, si hay alguien que nos está viendo y dice, yo o las tomo en lata o no las como, desde luego es una opción. Las tomo en lata o no las como, una opción práctica, rápida, para casa, para la oficina. Hemos entrado en una fábrica para ver cómo se elaboran estos guisos y esto es lo que hemos visto. Bueno, Juan, máxima seguridad, ¿no? Sí, seguridad ante todo. Lo primero que tenemos que respetar es la seguridad de nuestros trabajadores y la seguridad del consumidor final. Nos cubrimos enteros y ya estamos preparados para ir a la fábrica. Hoy estáis haciendo concretamente fabada, ¿no? Sí. ¿Y el chorizo que estoy viendo ahí, lo fabricáis directamente aquí? Sí, nosotros hacemos el compango todo en la fábrica, utilizamos ingredientes naturales. Después de unos días de curación, mira lo que se convierte. Yo siempre digo que esto es un proceso artesanal con medios industriales. Siempre se repite igual. ¿Cómo se hace la comida preparada en lata? Pues una parte fundamental es la buena elección de las materias primas. Todas las preparamos en las cantidades exactas para poder meterlas en la lata. Cualquier bote que lleva algún gramo menos o algún gramo de más es rechazado para ser revisado. La lata es el mejor envase para conservar nuestros productos, porque es un envase 100% reciclable, aguanta muy bien el proceso de cocción y además protege al producto durante toda su vida útil, para que no produzca ninguna migración ni ningún sabor extraño dentro del producto. Ya estamos en la zona de llenado final, llenamos las alubias, ponemos el caldo y cerramos los botes. ¿Entonces no lleva ningún conservante? No, hemos cerrado la lata herméticamente y como necesitamos calor para cocinar el producto, ese mismo calor es el que esteriliza el producto y sin ningún conservante se conserva tantos años. Esta es la fase final del proceso, donde cada día degustamos todos los platos que hemos preparado para confirmar que están todos perfectos. Bueno, ¿y cómo está? Pues la verdad que está, como dice Juan, está perfecto, como siempre. Y está muy bien. Y listos para llevar a casa, ¿no? Listos para salir a los camiones de venta. Estamos viendo que la materia prima es muy importante, que atienden precisamente a la calidad del producto. Andrea, pero para que los consumidores no nos despistemos para elegir bien, ¿qué tenemos que prestar atención en la etiqueta? ¿Qué es importante tener en cuenta?
Claro, lo fundamental es siempre leer el etiquetado nutricional, porque hay latas muy saludables que se podrían tomar a menudo, de vez en cuando, otras que deberíamos evitar, y para eso siempre deberíamos irnos a la lista de ingredientes. Ajá. Más que las calorías, porque nos importa más la calidad de esas calorías que el número. Entonces, ¿qué tenemos que saber que es fundamental? Que los ingredientes están por orden. Es decir, el primer ingrediente de la lista es el que está en mayor cantidad y bajando. Por tanto, siempre nos va a importar más fijarnos en los primeros. Y obviamente, pues no va a ser lo mismo unas lentejas que sean lentejas, verdura en agua y sal, que eso pues puede ser un plato saludable, a una fabada que tenga chorizo, tocino y que además lleve, por ejemplo, grasas añadidas, animales como de manteca de cerdo, o grasas vegetales refinadas, que tampoco son saludables. Siempre habría que leer que tengan la opción virgen, aceite de oliva virgen. Andrea, ¿con qué frecuencia crees que se podrían consumir este tipo de productos así? ¿Por semana? Pues depende también del tipo de lata. Pues se pueden tomar de vez en cuando en un contexto de una dieta sana, que se base sobre todo en alimentos naturales. No hay ningún problema en de vez en cuando meter una lata. Ahora bien, depende también de la composición de esa lata. La podremos tomar más a menudo, verdura con legumbre, o menos si tiene mucha carne, por ejemplo. Aquí tenemos una que está abollada. Oye, esa es una duda que a mí me surge habitualmente. ¿Estas abolladas están bueno el contenido o podría estar deteriorado? ¿Qué opinas? Sí, toda lata que esté abollada o que la veamos oxidada o que a simple vista esté en mal estado, lo mejor es que directamente la desechemos, porque probablemente tenga una contaminación microbiológica. La bacteria, por ejemplo, Clostridium botulinum, que es una de las más típicas en latas, podría ser que ha entrado o sea, ha crecido y el gas que ha formado hace que se abolle. Y la lista, esto que pone aquí de la fecha de caducidad, hay que respetarlo, es orientativo. ¿Qué decir de la fecha de caducidad de estos productos? La fecha que aparece es una fecha de consumo preferente, que no es lo mismo que fecha de caducidad. Entonces, ¿qué nos dice? Que a partir de este día las características organolépticas, sabor, olor, pueden haber cambiado, se han deteriorado. Pero no es lo mismo que haya variado la composición nutricional, ni que no sea segura. Entonces, las latas tienen una duración de 3 a 5 años. Tampoco nos lo vamos a tomar al 7º año. No espere tanto. Pero sí que unos meses de margen, si vemos que a simple vista está bien, sí. Eso es lo más importante. Abrimos la lata y aplicamos, como siempre, el sentido común. Andrea Calderón, muchísimas gracias por estos consejos. A vosotros, muchas gracias. Palomitas, chuches, refrescos. ¿Se imaginan cuánto podemos engordar viendo una película? Mañana en Saber Vivir, ¿el cine engorda? ¿Te cuesta mantener el peso? ¿Quieres adelgazar y no sabes cómo? Bueno, pues te interesa tener la revista del Club Gente Saludable. La revista que llega todos los meses al domicilio de los socios siempre está llena de información muy útil para que aprendas a comer y a mantener el peso. Por ejemplo, en esta del mes de enero nos fijamos en este artículo, por qué los carbohidratos nos ayudan a adelgazar, o si pasamos la hoja nos dicen, por ejemplo, 3 errores comunes que cometemos en el desayuno. Pero si además quieres que te planifiquen los platos, lo único que tienes que pedir es la dieta más a tu medida, uno de los servicios más solicitados en el Club Gente Saludable, porque es una dieta que van a hacer a la medida del paciente, que lo solicita un equipo de médicos y nutricionistas. La han seguido más de 52.000 personas con éxito y tú puedes ser uno de los siguientes, y es que te planifican los platos de lunes a domingo y del desayuno a la cena. Por ejemplo, hoy es jueves, pues como veis hay que comer brócoli, huevo, y además te dan las recetas para que no os perdáis. Además os llega con una útil tabla de calorías para que la tengas siempre a mano. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable o acceder a la dieta más a tu medida, solo tienes que marcar el 902 55 05 22 o hacerlo a través de la web en www.sabervivir.es. Seguro que han oído alguna vez la expresión "no seas animal". Ahora ilustra una campaña de la Junta de Andalucía para luchar contra el acoso sexual a las mujeres en la calle. Vamos a ver un adelanto y enseguida amplía la noticia Inés Ballester con sus amigas y conocidas. Nosotros les dejamos hasta mañana. Gracias por su atención. Aunque a veces no los veamos, los animales de la fauna callejera están ahí fuera. Nos acechan cada día. Nos cruzamos con ellos en el supermercado. Nos siguen mientras caminamos. En un parque, en el autobús o en cualquier lugar. Te clavan la mirada hasta que desapareces de su vista. Son territoriales y descarados. Quieren llamar nuestra atención.
silbándonos y diciéndonos piropos. No sabemos cuánto tiempo permanecerán por aquí, pero lo que sí está claro es que tenemos que hacer todo lo posible para que desaparezcan.